Buenos días, Buenos profe. días. 24 estudiantes, bueno, todavía Mejoró la faltan cosa. algunos, pero exacto, ya va mejorando. Entonces, pues yo espero que todos ya hayan recibido la información. Por ahí me comentaron otros formadores que hay personas que de pronto están en el curso que no es dentro de la plataforma y pues alguien me había dicho ya ayer que le había pasado eso, no sé si lo habrá podido solucionar. ¿Ustedes todos están dentro del curso G05 en la plataforma? ¿Todos tienen acceso al curso G05 en la plataforma? Sí, señora. Y listo. Bueno, al menos no he escuchado a nadie que no, entonces todos están de acuerdo. Entonces, hoy vamos a trabajar primero recordando un poquito de las primeras clases del ciclo anterior. Vamos a hablar sobre Scrum y vamos a hablar sobre estimaciones, cómo se realizan las estimaciones de esfuerzo para que nosotros podamos en un proyecto definir cómo se va a planear cada uno de los sprints. ¿Listo? Entonces, ¿qué recuerdan ustedes de Scrum? ¿Qué es Scrum? Una metodología de gestión rápida de proyectos. Correcto, es una metodología de desarrollo ágil. La palabra ágil ahí es importante porque corresponde a un concepto completo en términos de desarrollo. Entonces, bueno, antes de la metodología ágil teníamos metodologías tradicionales. La primera de las metodologías tradicionales, o mejor dicho, la primera metodología formal que existió después de simplemente Code and Test fue la metodología cascada. Esas metodologías son de tipo predictivo, ¿cierto? ¿Qué significa predictivo? Que nosotros intentamos ver en el futuro qué es lo que va a pasar a partir de mucha información que obtenemos del cliente. Entonces definimos un cronograma bastante complejo, bastante compuesto de muchas actividades que van a suceder en el futuro, que puede abarcar un tiempo muy largo y en el que podrían pasar muchas cosas en el camino que lo interrumpieran. Entonces, cuando se trabajaba con esas metodologías ágiles, había un montón de riesgos asociados, porque en el momento en el que cambiaba, tocaba volver al principio, volver al diseño y empezar nuevamente todos los pasos necesarios. Cada vez que algo en el proceso no se daba de la manera en la que se había planeado, entonces era necesario volver al principio, lo que ocasiona reprocesos, costos, tiempos, ¿no? Todos los males que puede tener un proyecto, bueno, todos los tenía la metodología cascada. La metodología cascada, sin embargo, se sigue usando. En especial en Colombia la utilizamos en aproximadamente el 50% de los proyectos aún. Ustedes van a ver con frecuencia que llegan en algún punto para una implementación de software, puede ser que sea externo a la empresa en la que ustedes trabajen. Llegan algunas personas a hacer el levantamiento formal de requerimientos, posterior diseño, y sobre eso se firma un contrato que tiene el listado total de los requerimientos que se van a sacar, y ese listado es inamovible. Y cuando se quiere modificar algo, por lo general no es una negociación, sino que pasan a incurrir mayores costos o a aumentar los tiempos inmediatamente. Eso es metodología cascada, sí o sí. A veces enmascarada en metodologías ágiles, pero sigue siendo metodología cascada. Entonces, ¿qué es ágil? Ágil es un concepto que parte del manifiesto ágil. ¿Ustedes recuerdan cuáles son los 4 valores del manifiesto ágil? ¿Cuáles son esos puntos iniciales del manifiesto ágil? ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí lo vieron? Bueno, entonces retrocedamos. No, la verdad no recuerdo lo visto, profesora. No, tampoco. Ok. No hemos visto nada de eso. Literalmente en la clase, en el curso pasado, vimos Scrum como por encima, pero yo no tengo claro qué es Scrum. Ok, bueno, listo. Entonces empecemos desde ahí.
Entonces, para hacer una estimación, nosotros necesitamos primero conocer el contexto, qué es lo que estamos estimando y para dónde vamos. Entonces, el agilismo, la palabra ágil, como les decía, es muy importante acá y corresponde a no solamente una teoría, sino es casi una forma de vida. El agilismo es un concepto que se basa en 4 valores principales y en 12 principios. Los 12 principios están acá, 12 principios del software ágil. Les voy a copiar esto para que de pronto lo puedan ir leyendo mientras lo vamos hablando. Esa es la página oficial del Manifiesto Ágil. El Manifiesto Ágil es por desde donde todo parte. Porque, bueno, existen metodologías previas. Aproximadamente en 1950, un poco antes de eso, se empieza a trabajar desarrollo de software a cada vez mayor escala. Entonces, hasta ese momento solamente existía la metodología Code and Test. ¿Qué significa Code and Test? Bueno, nosotros escribimos código y lo probamos y ya. Escribimos código, lo probamos, lo ponemos, lo implementamos, listo. Eso era una metodología netamente empírica y pues funcionaba para cosas pequeñas, como cuando estamos haciendo algoritmos, por ejemplo, los algoritmos de ciclo 1. Efectivamente, ustedes podrían desarrollar una función para una suma, codificarla, probarla, listo. Eso sería todo y es suficiente. Pero cuando el proyecto va aumentando, empiezan a salir errores si lo hacemos así. ¿Por qué? Porque no tenemos una trazabilidad de dónde se está haciendo algo, de por qué o bajo qué necesidad se está resolviendo esta función. Y si le hacemos cambio a esta función, no sabemos qué es lo que estamos afectando. Por ejemplo, esa es una de las tantas falencias que tenía Code and Test. Entonces pasamos a la primera metodología que existe, que es es la metodología cascada. La metodología cascada era predictiva, nos creíamos brujos en esa época. Entonces era, primero, conocer muy bien la necesidad. Entonces teníamos un listado de requerimientos que partían de qué? De análisis de información. Entonces el cliente tiene sus documentos actuales. Pongamos el ejemplo de un supermercado. Imagínense que ustedes, no en un supermercado, en la tienda que está en la esquina de su casa. Resulta que en la tienda de la esquina el dueño quiere implementar un software. Imaginémonos que este señor, que esta persona, les dice que quiere implementar el software para empezar a registrar la información que tiene. ¿Por qué? Porque ya no sabe quién le debe plata y quién no, y él fía mucho, empezando por ahí. Y que no sabe cuánto se ganó en el mes y necesita organizarse mejor, necesita saber qué ingresos ha tenido, en cuánto ha vendido cada cosa, y pues a partir de allí tener toda su información para poder planear sus próximas compras. Entonces, claro, él les dice, esto es lo que yo quiero hacer, este software, pero ¿por qué es que lo quiero hacer? Entonces lo quiero hacer porque tengo estos problemas que me tiene que venir a resolver el software. A eso le llamamos necesidades, ¿listo? Y se nos convierten en requerimientos. Entonces pasamos a una etapa de diseño en la que quizás hay un modelado, aunque sea muy pequeño, al menos un diagrama de flujo en el que nos explica cómo quiere que se haga cada cosa. Listo. Entonces tenemos este modelado y a partir de allí entonces pasamos a tener algunos documentos de soporte. Entonces resulta que esta persona, ese proceso que quiere sistematizar, como en el 90% de los procesos, ya se hacía de alguna manera. No es algo que de pronto va a empezar a hacer por fin, registrar sus gastos, registrar las compras que se hacen, registrar sus ventas, no. Esto es algo que él ya hacía de alguna manera. No se las aprendía de memoria, posiblemente tenga al menos un cuaderno en donde anotaba todo, ¿cierto? Hay empresas que lo que quieren sistematizar son cosas que ya están en digital. Por ejemplo, lo manejaban todo en una hoja de Excel. Los informes los sacaban en una base de datos de Access. Bueno, quizás ya tenían algún nivel o quizás no tenían absolutamente nada y todo lo hacían manual. Entonces tienen muchas hojas y tienen muchos documentos en donde está anotado. A partir de toda esa información, nosotros sacamos un listado de necesidades. Y con ese listado de necesidades, entonces decimos, bueno,
Lo que vamos a hacer es, primero, un login de usuario. Segundo, necesitamos ingresar ventas. Tercero, necesitamos poder registrar los precios de cada producto para esas ventas. Cuarto, necesitamos registrar clientes. Quinto, necesitamos un informe al final del mes en el que me diga todo lo que vendí y el mismo informe semanal puede ser y así. Entonces salen cada una de los requerimientos para el programa. A eso se le cuantifica tiempo. Entonces, bueno, como tengo estas 100 actividades, a estas 100 actividades les voy a poner que cada una se demora 1 minuto, un día, una semana, lo que sea que se demore. Y lo tengo en el cronograma. Listo. Después de eso, empecé ya a desarrollar de acuerdo al cronograma. ¿Qué pasó? Resulta que nos llama el señor y nos dice, pero es que en ese listado no quedó que el cliente me puede pagar es al otro mes, no este mes, sino al otro mes, entonces ese ingreso queda pendiente. Entonces necesito también un informe que me diga cuáles clientes tienen cuentas pendientes para el otro mes. Entonces, pues eso ya es algo más que tendríamos que poner en la lista de actividades. O nos dice, no, lo que pasa es que no me está funcionando este sistema justamente porque yo no tengo los datos de los clientes. Entonces yo no tengo cómo poner que la persona se llama tal, que esto, no, yo no tengo información de los clientes, entonces no lo quiero manejar por cliente. Yo lo quiero manejar es por el día de la venta. Yo quiero tener es el día que tuve la venta y el nombre de la persona, no más. Yo con eso sé quién es y cómo. Entonces cambia un requerimiento y posiblemente ya lo habíamos desarrollado, entonces nos toca devolvernos y modificarlo. Y lo que se hace en ese caso es decirle, vea, esto tiene otro costo, entonces aumentó el tiempo por esto. Y eso pensando en un caso pequeño, en un caso de una tienda de la esquina en la que tienen algunos requerimientos básicos. Si ustedes se imaginan eso creciendo, imaginémonos ahora una ERP de una empresa. ¿Ustedes saben qué es una ERP? ¿Alguien ha escuchado el término? ¿La aseguradora? No con A, con E. Casi, casi. Con Una E ERP es es un sistema de mantenimiento de clientes, es un sistema para relación de los clientes, tener la base de datos de ellos y tener un control de las ventas y todos los productos que se tienen. Un ERP es casi. un sistema Ese es avanzado. un Ese es CRM. CRM. ERP es Correcto. como donde se maneja toda la gestión de los recursos desde el punto de vista como administrativo. Exacto, es un sistema de recursos, de planeación de recursos empresariales, Enterprise Resource Planning. Entonces, este sistema contiene ¿qué? Bueno, contiene un módulo que es el de tesorería, otro que es el de contabilidad, otro de recursos humanos, otro de, bueno, se me escapa, pero todas las partes administrativas de la empresa requieren su software para funcionar. Y este es un software integrado que se encarga de, bueno, ya no tienen por aparte el módulo de recursos humanos, en el que además está nómina, que se liquida todos los meses y que después toca pasarle un reporte en un archivo plano al software de contabilidad. Si no, no, el software de contabilidad y de recursos humanos se comunican porque hace parte de un solo software general, que es el software ERP, el sistema de recursos empresariales. Entonces, cuando tenemos esa cohesión entre múltiples sistemas, el número de requerimientos se amplía muchísimo y la complejidad de esos requerimientos también se amplía impresionante. Por ejemplo, si ustedes piensan en una nómina, ustedes pensarán, bueno, todos menos los que hayan trabajado en recursos humanos, pensarán, bueno, lo que yo creo es que hay que saber cuánto gana cada persona y cuántos días trabajó en el mes, si tuvo incapacidades o no, y de acuerdo con eso, entonces hacerle el pago a fin de mes. Entonces tengo que también tener el número de la cuenta, eso lo tendría ya posiblemente en la parte de tesorería, y tendría que tener el balance del pago que se le haga, y tendría que tener en el sistema de recursos humanos también alguna parte que me expida las tirillas de pues, los pagos que se le han realizado. Entonces, listo, digamos que lo vemos así y puede ser complejo. Pero después la persona de recursos humanos nos dice, no, lo que pasa es que
Si toman vacaciones, no son solamente incapacidades, sino hay otras novedades. Si toman vacaciones, entonces también el pago es diferente. O se le hace el pago anticipado acá en la empresa por vacaciones, entonces eso ya no se incluye en el pago del mes. O resulta que también pueden tener una licencia de maternidad o una licencia de paternidad. O puede ser que lo hayan echado antes de terminar el mes, o que inició tarde en el mes, no inició el 1 del mes, sino inició el 20 del mes, entonces solo se le pagan 10 días. O es posible que tenga algún tipo de suspensión, de sanción que haya implicado un descuento. Mejor dicho, hay una infinidad de posibilidades y el sistema se va volviendo complejo. Y todo eso afecta también que, bueno, el sistema de presupuesto tenía presupuestado que era tanto y resulta que no es tanto, sino que le dieron una bonificación, entonces es más. Entonces toca ir a modificar en el sistema de presupuesto para esta persona específica. El valor presupuestado pues tiene que aumentar. Si es una empresa pública, tendríamos que cambiar el CDP, expedir un nuevo CDP, entonces eso nos da una cadena de hechos, una cadena de requerimientos que van aumentando y aumentando y aumentando en complejidad. Entonces, cuando cambian un requerimiento ahí, cuando dicen, bueno, lo que pasa es que a partir de hoy ya sale el decreto en el que también tenemos que pagarle por nómina a todos los empleados independientes. Tenemos que pagarle por nómina, pero no una nómina normal, sino le vamos a sacar únicamente la planilla de seguridad social y por aparte se le paga la OPS, por ejemplo. ¿Qué fue lo que pasó hace unos años? Yo no sé si ustedes recuerdan que por unos mesecitos estuvo así y luego lo echaron para atrás y salió un decreto de ley que implicó ese cambio. Y resulta que estaban en pleno proceso de desarrollo y bueno, listo, ahora sale eso. Entonces el requerimiento de la planilla de seguridad social cambió, el requerimiento de los pagos de nómina cambió, absolutamente todo cambió. Entonces en una metodología cascada, ¿qué tocaría hacer? Nos devolvemos hasta el principio, volvemos a diseñar, ahora no sabemos cuánto tiempo nos vamos a demorar. Después de ese diseño, entonces volvemos a estimar tiempos, tenemos un nuevo cronograma y ese nuevo cronograma se lo presentamos al cliente con un listado nuevo de requerimientos y le decimos, vea, esto cambió y ahora va a valer tanto, estos son los costos y los tiempos adicionales. ¿Y qué pasa? Resulta que dentro de una empresa eso no pasa una vez, sino que como los proyectos de software, una implementación de una ERP fácilmente se puede demorar entre 1 y 2 años y eso teniendo el efecto. Entonces, en un proyecto de 2 años pueden ocurrir muchas cosas y el proyecto se puede llegar a extender 3, 4, 5 años. Y una implementación que se planeó hoy para que llegue a estar implementada dentro de 5 años, posiblemente la tecnología ya está obsoleta, las personas ya no requieren lo mismo, las necesidades pudieron haber cambiado, el cliente no va a estar satisfecho porque esperaba tener un producto ya, tener un producto para ejecutar, porque el cliente siempre quiere todo para allá. Eso sí es totalmente innegable. Entonces, por supuesto, eso crea una insatisfacción en el cliente. Inmediatamente eso rompe la relación con el cliente y pues vamos a tener bastantes problemas en ese proceso. Van a ser 5 años tortuosos, básicamente. Eso era la metodología cascada. Entonces, ¿cómo suena? ¿Bonito? ¿Sí? ¿Les gustó la metodología cascada? Entonces, después de la metodología cascada, entramos a otras mejoras. Entonces dicen, no, pero es que nosotros no podemos planear todo desde el principio porque es que muchas cosas pueden pasar. Entonces ya se dan cuenta de eso y dicen, bueno, hagámoslo por partes. Hagamos primero una parte pequeña y luego lo vamos escalando a otro, al prototipo más grande y luego el prototipo más grande. Entonces hagamos solamente el prototipo de nómina, no más. Hagamos el de nómina sin pensar en presupuesto, sin pensar en contabilidad y vamos a hacerlo por iteraciones. Entonces hacemos el de nómina durante 6 meses y en los próximos 6 meses ya lo aumentamos para que sea nómina, presupuesto y contabilidad y en los siguientes 6 meses ya lo aumentamos para que sea nómina, presupuesto, contabilidad, el resto de recursos humanos, tesorería y finanzas y así va creciendo. Entonces, eso se llama metodología de desarrollo iterativo. Entonces, vamos a tener un crecimiento por iteraciones o prototipado o las metodologías en espiral, todas estas funcionan más o menos similar.
tenemos una versión pequeña que va a ir aumentando. Entonces, lo que tenemos que planear al principio es solamente para la versión pequeña y después para los demás. Pero vean que en últimas lo que tenemos son una serie de capas y al final tenemos el mismo producto. Entonces, si cambia algo al final, nos toca también devolvernos hasta el principio. Entonces, seguían, pues por supuesto, disminuyeron un poco el riesgo, entendiendo cada uno de los módulos por aparte y teniendo ya algo listo antes de continuar con lo demás. Ya tenían mayor posibilidad de predecir esos cambios, de entender un poco más a la empresa, porque trabajar en desarrollo de software es aprender del negocio, cualquiera que sea el negocio, sea un hospital, sea una tienda, sea un productor de alimentos. Estamos conociendo el negocio, estamos entendiendo la necesidad y por lo tanto estamos entendiendo cómo funciona el negocio y cómo podemos mejorar el proceso que tiene. Entonces, esta metodología en espiral, pues bien, pero no mejora del todo. Entonces llegamos ahora a un segundo enfoque. El segundo enfoque es el enfoque RUP. Estamos ya por una metodología racional enfocada absolutamente en el diseño, que nos dice si nosotros diseñamos muy bien esto, si pasamos el tiempo necesario diseñando el software, entrando al detalle de qué es lo que se necesita para no cometer ninguna equivocación en los requerimientos. Por supuesto, nos vamos a demorar mucho más tiempo en la etapa de diseño, pero lo que vamos a obtener al final es que no van a cambiar prácticamente nada los requerimientos, entonces vamos a poder planear muy bien esto. ¿Listo? Entonces esto sigue siendo una cascada mejorada, un prototipado mejorado, una iterativa o una espiral mejorada, pero en este caso le ocupa mucho más tiempo al diseño, lo que reduce un poco más el riesgo. Esto al cliente no le gusta porque cuando empezamos a utilizar RUP, cuando empezamos a utilizar esta metodología racional, entonces ponemos un checklist y empezamos a desarrollar en orden todos los diagramas UML que existen. Entonces, cuéntenme, ¿qué diagramas UML conocen ustedes? ¿Qué vieron en diseño? ¿Qué diagramas UML? De los diagramas de casos, Casos de uso, casos de uso. correcto. ¿Qué más? Tenemos diagramas de El de los, objetos, componentes también, creo. componentes, ok, listo. Entidad, relación. Entidad relación es un diagrama, sí, pero no es un diagrama UML. Hay algo similar en temas de UML y es el diagrama de clases en el que ya no nos enfocamos en el modelo de datos, sino en el código en sí, en cómo se va a construir el prototipo. Entonces tenemos diagramas de objetos, diagramas de clases, diagramas de casos de uso, diagramas de actividades, de secuencias de componentes, de paquetes, bueno, tenemos muchos diagramas. Y desarrollando eso para cada requerimiento, pues sacamos libros. Efectivamente, eso era lo que se hacía. Como caso curioso, alguna vez viendo cómo se hizo un desarrollo de la ERP interna de la UIS, lo primero que me dijeron es, eso está en biblioteca. Y fui y efectivamente son 3 tomos grandísimos en donde está todo el diseño. Entonces vemos que el tiempo es amplio, ¿no? Y con ese tiempo, pues el usuario tampoco queda satisfecho, el cliente tampoco queda satisfecho, porque estamos hablando de tiempo y estamos hablando de plata. Entonces, ¿cuándo se va a implementar eso? Entonces, el usuario ve o el cliente ve que efectivamente la calidad de lo que le están entregando es buena y en ocasiones espera, pero sí esa lentitud es lo que empieza a chocar. Dicen, no, pero es que tenemos que tener mucha plata para desarrollar software y hay que esperar mucho tiempo para que se implemente. Entonces, el retorno de la inversión, ¿cuándo se ve? Entonces, se empieza a limitar esa decisión del desarrollo de software. Bueno. Pero decimos que es la forma correcta. Entonces, ¿qué hacemos? Que las empresas no logran implementarlo con esa metodología, ven sus beneficios, ven que es muy buena, pero necesitan algo a menor plazo, entonces empiezan a devolverse las metodologías anteriores, lo que significa que tampoco funcionó. Entonces, en ese momento aparece la palabra ágil.
y estamos hablando de no hace mucho, eso es 1999-2000. Bueno, no hace mucho para mí, espero que no estén muy chiquis ustedes, eso no es tanto, ¿listo? Entonces, en el 2000 dicen, vamos a optar por una RUP ágil, entonces vamos a optar por una RUP más rápida. ¿Eso cómo lo hacemos? Bueno, no vamos a hacer todos los diagramas para todo, utilicemos solamente los diagramas que por experiencia del equipo, que debe ser un equipo ya con amplia experiencia en desarrollo y en levantamiento de requerimientos y en ingeniería de requerimientos, se llama toda esta parte inicial. Entonces, vamos a definir por experiencia cuáles diagramas son necesarios o cuáles no para en realidad entender claramente el problema y empezamos a reducir. Solamente hacemos lo que en realidad se necesite. En esa época pues empieza en Toyota, la empresa de carros, ¿sí?, a aparecer una serie de metodologías como por ejemplo Lean o similares. Este tipo de metodologías dicen, vamos a hacer lo que se requiere y no vamos a hacer de todo, no vamos a hacer reprocesos, no vamos a exagerar en documentación, no vamos a exagerar en cosas o en procesos o en materiales o en tal, que en realidad a la larga sean solo desechos. Entonces, dicen, bueno, efectivamente esta RUP rápida nos funciona, pero creo que podemos ser mejores. Y allí, pues, allí es donde aparece esta reunión. Este manifiesto ágil sale de una reunión pues, citada por Kent Beck. Creo que acá están los firmantes. ¿Dónde están los firmantes? Sobre los autores del manifiesto, ver firmantes acá. Son, digamos, los duros del desarrollo de software en ese momento. Y absolutamente todos se van a reunir y todos van a aportar su firma en sí. Vamos a empezar a hacerlo de esta manera. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tenemos en el desarrollo? ¿Cómo los podemos solucionar? Vean, esto tiene que tener una forma mejor de hacerlo. Esto es una ingeniería completa. Nosotros estamos generando soluciones, por lo tanto es una ingeniería y debe resultar de alguna manera en procesos repetitivos. No tiene que ser algo que nosotros hagamos una vez y luego no sepamos cómo repetir ese éxito, sino no, esto tiene que ser sistemático, tiene que ser repetitivo, tenemos que tener logros y tenemos que mejorarlo de la forma adecuada, ya no más este problema con el cliente constantemente, que el cliente no confía ya en el software que nosotros estamos desarrollando porque o se demora demasiado tiempo o si no se demora demasiado tiempo en estar listo, entonces va a estar mal, va a tener muchos errores, muchos defectos y el cliente se acostumbra a tener a un ingeniero de sistemas ahí al lado del que tiene total desconfianza cada vez que le entrega un producto nuevo porque posiblemente se reviente algo más. Entonces, aparece el manifiesto ágil. En el manifiesto ágil, que lo firman muchas personas, no recuerdo cuántos son los firmantes. En general, este manifiesto nos dice que hay otra forma de realizar las cosas, ya no en base a una intuición de cómo se deben hacer las cosas de manera organizada. Esta intuición se basa en metodologías elaboradas para procesos industriales o en metodologías administrativas, ¿sí?, como el Plan, Do, Check, Act que teníamos antes, que nos dice pues que primero debemos planear, luego debemos hacer, luego verificar y luego sí, bueno, y volver a probar. Entonces, lo que tenemos en este caso es, no, el software no funciona así, el software funciona diferente. Yo sé que no es intuitivo, nosotros pensaríamos que esta es la mejor forma de hacerlo por etapas, entenderlo primero, construirlo tales, y que cada una de las etapas se tome el tiempo necesario, profundizar todo lo necesario para solucionarlo, pero no porque esto es tecnología y nosotros necesitamos sacar tecnología muy rápido, necesitamos estar poniendo en el mercado las cosas que hacemos y necesitamos testearlos, o sea, no podemos decir esto está bien simplemente porque lo diseñamos bien, no, tenemos que desarrollar la tecnología, tenemos que ponerla a disposición del cliente, que la pruebe y que nos diga esto no está mal, esto sí está mal, esto no me sirve, esto sí me sirve, y adquirir experiencia con eso que nos permita pasar al siguiente nivel, que nos permita pasar a la siguiente etapa. Entonces, esto no se hace
haciéndolo como lo veníamos haciendo, produciendo código, mirando cuántas líneas de código tenemos y mientras más líneas de código más hemos avanzado y mirando si tenemos un número alto de requerimientos diseñados y un número alto de diagramas, no, así no lo estamos logrando. Entonces vamos a darle prioridad a las personas. ¿Cómo? Lo primero, individuos e interacciones van a valer más que los procesos y las herramientas. Esto es el primer valor del agilismo. Ese primer valor del agilismo no nos dice que los procesos y las herramientas no sean importantes, no. Todos estos 4 principios nos dicen que lo que está a la izquierda es más importante que lo que está a la derecha, pero lo de la derecha sigue siendo válido. No es que no exista, no es que no importe, sino que ahora nos va a importar más lo que está a la izquierda. Entonces, cuando decimos individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, ponemos por encima a las personas. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cómo lo hacen? ¿Y para cuándo lo quieren? ¿Cómo lo quieren? El software funcionando sobre documentación extensiva. Entonces, muy bien tener documentación, pero lo que necesitamos es tener software funcional, aunque sea partes pequeñas, software funcional que el cliente pueda ver. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Entonces, ya no tenemos un contrato en el que incluimos los requerimientos y el cliente los firma y eso es inamovible y si van a mover algo, entonces es devolvernos y planear todo casi de cero. No. Todo el tiempo nos estamos reuniendo con el cliente, ese flujo de requerimientos es constante, es adaptable y se está modificando con frecuencia y nosotros llegamos a un punto con el cliente en el que le explicamos y él entiende perfectamente, vea, si esto es prioritario, entonces podríamos quitar este otro requerimiento que estaba planeado para hacerlo también, digamos, esta semana o este mes, lo podemos quitar para poner esto. Y entonces el cliente dice, ah, bueno, listo, sí, a mí me parece bien o a mí no me parece bien, mejor dejemos el anterior. Entonces ya hay una comunicación fluida que nos permite mejorar la relación con el cliente y respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Eso significa que cada vez que pase algo como salió una nueva normatividad, listo. Entonces, ok, reprioricemos, miremos a ver qué necesitamos en este momento, qué debería cambiar, pero no vamos a planearlo todo a futuro, sino qué necesitamos en este momento. No cuál es el plan a seguir de aquí en adelante y cómo modificamos todo, porque eso es un costo mental, además pensar en ya habíamos planeado todo y nos toca volver a revisar y modificar lo que ya estaba planeado y estaba funcionando tan bonito, chuleado ya en verdecito, ya nos toca deshacerlo. Entonces, tenemos que darle prioridad a la respuesta al cambio, a poder responder ante cualquier cambio en lugar de simplemente seguir el plan. Estos 4 valores nos llevan a 12 principios, nos dice cómo implementar esos 4 valores. Por eso les digo, el agilismo es casi una forma de vida. Ustedes deben adaptarse a pensar diferente, ¿sí? Para poder trabajar con agilismo. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto la implementación de un software en una empresa. Es bastante común que el cliente se sienta despreciado o que tenga roces frecuentes con la empresa que esté implementando o que esté desarrollando el software, justamente por la falta de colaboración. Primero, la empresa levanta requerimientos y luego uno no sabe qué está haciendo, se van y listo, trabajan por su cuenta ya sin saber cómo están los avances y demás, y toca pedir estos avances y está siempre la incertidumbre de si será que sí se está haciendo bien o no se está haciendo bien y qué es lo que se está haciendo. Tenemos software que posiblemente se va a demorar mucho en ponerse en funcionamiento, no se le da prioridad a los individuos, sino que cogen la lista de procesos que hay en la empresa y esa es la base de todo. Y la respuesta ante el cambio es malísima. Cualquier cambio implica una negociación contractual bastante fuerte. Entonces, por eso es que lo hacemos diferente. Y vean que esto, ante los que ya han trabajado con software, de pronto ven, los que no han trabajado con metodologías ágiles, sino tradicionales, de pronto ven que esto pues no tendría sentido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un listado de requerimientos firmado con el cliente desde el principio para que el cliente de pronto no diga después, ah, bueno, listo, es que yo les había dicho que hicieran eso y eso está incluido.
que no se nos empiecen a aumentar o a cambiar los requerimientos en el proceso. En cambio, el manifiesto ágil, las metodologías basadas en el agilismo o basadas en los principios del manifiesto ágil nos dicen lo contrario. Tenemos que ser sumamente flexibles, tenemos que aceptarle al cliente lo que quiera, pero tenemos que negociar con él, tenemos que ser también claros que el cliente también nos tiene que entender. Tenemos que hablar todo el tiempo, no podemos dejarlo aislado, tiene que enterarse de cómo está el proceso y hacer parte del equipo, no estar en el otro lado de la mesa. Entonces dice, la mayor prioridad es satisfacer al cliente, como entregas tempranas, entregas rápidas y continuas de software que le generen valor. Entonces aquí aparece esta palabra que está muy de moda en los años 2000 y sigue de moda, ¿no? Que es generar valor. ¿Ustedes qué entienden por generar valor? Como Bueno, importancia, rentabilidad. rentabilidad total. Si estamos hablando de una empresa, el valor se genera por medio de plata, así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que genera valor? Aquello que cuando nosotros pongamos en producción pueda mejorar un proceso que está mal, por ejemplo, que le pueda estar implicando costos al cliente, o pueda optimizar un proceso para dar mejores rendimientos de tal manera que le cueste menos, o pueda simplemente ponerlo a disposición de muchos clientes nuevos, lo que le genere más ingresos. Eso es generar valor. Antes decíamos, bueno, listo, vamos a empezar por un login, eso es un requerimiento. Nosotros no podemos implementar un login como requerimiento esperando que eso sea una entrega que genere valor. Eso al cliente no le genera valor. Nosotros tendríamos, en este caso, ya que pensar en, bueno, qué es lo que más necesita el cliente, cuál es el mayor dolor. Y de acuerdo con eso, entonces estimamos una victoria temprana. Una victoria temprana es, por ejemplo, si ustedes llegan a una empresa en donde ven que los llamaron porque el problema que tuvieron en la nómina anterior es que se hace manual y le hicieron un pago de más a una persona, un pago exagerado, algo así como se fue un cero de más en el pago y no lograron que lo devolviera, entonces lo que ustedes saben es, ah, bueno, listo, este mes también hay nómina, entonces que no se haga manual este mes. Espéreme, al menos carguemos rápidamente los salarios y sobre ese salario, entonces un formulario que es en el que se puedan ingresar los descuentos. Si quieren los descuentos manuales, pero el tope es el salario que ya está verificado, que ya está computado. Listo. Entonces, ese pequeño requerimiento, ese único requerimiento que todavía no tiene todo lo que necesita la nómina y que todavía tiene varias partes manuales, ya le puede generar valor. ¿Por qué? Porque evita errores que cuestan. Entonces, ya no nos importa si eso tiene login o no, se lo podemos poner directamente a la persona que se encarga de nómina y ya solamente en el computador de esa persona estaría, pero nos aseguramos de que genere valor, lo que sea que estemos entregando genere valor. Entonces, aceptamos que los requerimientos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar una ventaja competitiva al cliente. Entonces, claro, los clientes cuando trabajan con una empresa de desarrollo que está trabajando con desarrollo incremental o desarrollo cascada, ven que se demora mucho en responder al cambio. Se demora mucho ante cualquier necesidad que tienen. Entonces, si nosotros le aportamos agilismo a las entregas de resultados ante el cliente, permitimos que el cliente también pueda competir en su propio mercado de manera ágil. ¿Por qué? Porque las tecnologías habilitan a las empresas para realizar las cosas de una mejor manera, para realizar ciertos procesos propios de ellos de mejor manera. Entonces, claro, cuando nosotros le damos un producto que ellos requieren, tecnológico, de forma más rápida, le damos una respuesta más rápida a la necesidad que tienen en ese momento, entonces los posibilitamos, los habilitamos para que ellos realicen su proceso de mejor manera. Y si es, por ejemplo, una normatividad que salió hoy y necesitan agregarle, imaginémonos que sea una empresa que genera la pila, que genera la planilla de las empresas para el pago de seguridad social. Y resulta que salió una nueva reglamentación, la reglamentación de contratistas, por ejemplo,
y nosotros le podemos desarrollar ese cambio al software para que puedan implementar ese desarrollo para contratistas y se lo podemos desarrollar en un mes. Y otras empresas están hasta ahora planeando para desarrollarlo a 6 meses o a un año. Pues obviamente esta empresa que lo tiene en un mes, pues va a obtener la mayor parte de los clientes, la mayor parte del mercado. Entonces, efectivamente, al tener claro que nosotros lo que estamos haciendo es aportarle valor al cliente, aportarle agilismo también nos va a generar un impacto en el cliente. Ellos también van a percibir ese beneficio. Entregamos software funcional frecuentemente, entre 2 semanas y 2 meses. Esos son los límites que tiene estipulados cada una de las entregas en el agilismo, con preferencia al periodo de tiempo más corto. El tiempo promedio para un sprint, que es una entrega, correspondería a un mes, casi siempre, pero puede estar entre 2 semanas y 2 meses. En el caso de los sprints que estamos haciendo pues en estos ciclos, teniendo en cuenta que es un ámbito académico, se redujeron a solamente una semana. En una semana en realidad no se alcanza a cumplir con un sprint, pero sí les da una idea de que hay que entregar frecuentemente, ¿no? Que hay que entregar con velocidad sobre incrementos sobre lo que se esté trabajando. Los responsables del negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto. Es decir, nosotros no recibimos el requerimiento y nos vamos y volvemos al mes a entregarle, no, sino que todo el tiempo hay reuniones en las que recibimos retroalimentación o pedimos información o profundizamos en algo. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan y confiarles la ejecución del trabajo. Es decir, no tenemos estructuras verticales cuando desarrollamos con agilismo, sino absolutamente horizontales donde cada desarrollador es responsable totalmente por lo que entrega, por la calidad de sus entregas. Por lo tanto, no solamente les aportamos un entorno de confianza, sino se deben mantener todo el tiempo motivados. Ustedes han escuchado posiblemente que en las empresas de desarrollo hay muy buenos beneficios para empleados. En algunos casos hay flexibilidad de horarios, por ejemplo, simplemente el tema de no trabajar los sábados y poder cuadrar sus 40 horas entre semana como las quieran organizar. Poder salir de vacaciones cuando quieran sin avisar con anticipación o de pronto tener bonos para ciertas cosas o tener descuentos en gimnasios, en restaurantes, en cosas por el estilo o tener simplemente un entorno de puertas abiertas, perdón, sin límites, sin paredes, que es el entorno abierto que proponía Google. O tener restaurantes dentro de la oficina o como pasa en algunas empresas en Medellín, incluso tienen piscina en el último piso y bar o bueno, cosas así. Eso es buscando que las personas estén todo el tiempo motivadas y que entiendan que la responsabilidad de ellos, la entrega que están creando, el desarrollo que están haciendo, está absolutamente en su responsabilidad y que no le están haciendo este seguimiento, no le están haciendo no le están forzando a, sino que es parte de sí, de tal manera que pueda funcionar de mejor manera. Entonces, todo esto es hacia el agilismo. Es por eso que desde el 2000 empiezan a aparecer esos entornos de trabajo en el que se les da confianza total y no estamos obligándolos a X o Y requerimiento específico, desarrollarlo de cierta manera, sino que además van a tener la posibilidad de proponer. Yo decido con qué tecnologías lo debo hacer, cómo lo puedo hacer mejor y mi experiencia es la que va a importar para eso. O sea, lo que yo sepa al respecto de tecnología. Se entiende entonces que cada persona en realidad sabe de lo que habla. El método más eficiente para comunicar información al equipo de desarrollo es entre los miembros, es de una conversación cara a cara. Entonces los equipos Scrum se reúnen con frecuencia, tienen reuniones diarias, por ejemplo, de 15 minutos al principio de la jornada o al final de la jornada. El software funcionando es la medida principal de progreso, entonces no vamos a estar midiendo líneas de código como se hacía en el pasado, en donde mientras más líneas de código, pues el desarrollador era más productivo,
sino cuál es el software que hemos puesto en funcionamiento, cuál es el software que hemos logrado implementar. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible, son promotores, desarrolladores, usuarios, debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida. ¿Eso qué significa? Bueno, nosotros estamos trabajando en un desarrollo y resulta que ese desarrollo va a necesitar ajustes, va a necesitar incrementos, va a necesitar mejoras. Todo el tiempo vamos a estar teniendo que seguir desarrollando, lo que significa que debemos crear un ambiente en el que se pueda hacer desarrollos ágiles con los valores y los principios ágiles de la manera adecuada, pero que ese proceso pueda ser sistemático, pueda ser consistente, pueda ser repetible y pueda ser mantenible en el tiempo, va a ser sostenible, que no desgastemos a las personas. Entonces, no podemos tener, por ejemplo, desarrolladores trabajando en proyectos hasta quemarse. Necesitamos entender que tenemos límites y esos límites los marca la estimación de esfuerzo que debe hacer el mismo equipo. El mismo equipo es responsable por saber hasta dónde puede llegar de manera ordenada. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad. Esto ya pasa a ser responsabilidad no de alguien más que lo revisa, sino cada desarrollador es responsable de la calidad de su entrega. La calidad en cuanto a excelencia técnica y al diseño, no el diseño gráfico, no el diseño de interfaz, sino a cómo estuvo diseñado para que el proceso o el código que nosotros hagamos tenga un fácil mantenimiento, sea legible, lo pueda entender cualquier otro desarrollador. La simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial. Entonces, este principio va totalmente opuesto a lo que se creía antes, en el que mientras más líneas de código hubiera, era mucho mejor. Es sobre una métrica con la que se medía a desarrolladores. No, en este caso estamos intentando evitar trabajo, hacer lo menos posible para lograr el máximo resultado. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados. Entonces, pues esto era lo que ya les comentaba, las estimaciones, las decisiones sobre cuál tecnología se va a usar en cada uno de los requerimientos, cómo se va a implementar, cuál va a ser el patrón de arquitectura, cuál va a ser el diseño que vamos a implementar en nuestro código. Todo esto parte del mismo equipo, el mismo equipo de manera horizontal lo decide, no hay alguien que lo define por ellos. Y a intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. Esto pues porque si ustedes ven todo esto está basado en cómo también iba avanzando el tema de la administración. La administración ya pasa a tener metodologías o métodos que se enfocan un poco más en las personas que en los procesos. Entonces empiezan a trabajar también, empiezan a surgir también procesos de calidad y estos procesos de calidad parten del tema de Kaizen, ¿no? Del mejoramiento continuo. Entonces acá vemos que también en el agilismo le implementan algo de mejoramiento continuo, le implementan algo de Kaizen al tema, para que efectivamente logremos que ese equipo, como está trabajando, pues tenga una retroalimentación al final de cada sprint y al final de cada proyecto completo y diga, vea, esto fue lo que hicimos bien, esto fue lo que hicimos mal, esto es lo que podemos repetir porque nos puede generar éxitos en futuros proyectos. Y esto va generando equipos que llamamos equipos de alto desempeño. Son equipos autoorganizados que tienen un máximo de 8 personas. Un equipo Scrum no puede tener más de 8 personas y que van a tener una afinidad, una facilidad para cada vez trabajar de mejor manera. ¿Listo? Para cada vez ofrecer mejores resultados. Listo, entonces, ¿quién vota por agilismo? ¿Mejor agilismo o mejor metodología tradicional? Aquí, en teoría, el riesgo es mucho más alto porque le aceptamos al cliente lo que sea, pero la verdad es que en la práctica el riesgo baja muchísimo. Entonces, esto no es intuitivo imaginarse que si no tenemos un listado de requerimientos firmado desde el principio en el contrato, esto va a funcionar mejor.
Eso no es intuitivo, no es lógico, pero es por experiencia, por la experiencia de muchas personas que se reunieron a pensar justamente en esto. Esta es la forma real que nos ha funcionado. Es la experiencia la que dice que efectivamente funciona. Y pues aquí hay que trabajar a hombros de gigantes, ¿no? Decían por ahí, a hombros de gigantes porque nosotros no podemos venir a definir ahora las cosas, pues el cómo, la técnica, el método, cómo desarrollar mejor, teniendo en cuenta que estamos empezando. Y si llevamos 5, 10, 15 años, estamos empezando, porque aquí hay más de 5 o 6 décadas de experiencia de muchísimas personas, entonces no hay comparación. Definitivamente trabajamos en base a lo que se sabe que funciona y pues las personas que van adquiriendo experiencia sobre estas metodologías que se basan en la experiencia van a ir formulando algunas mejoras. Entonces vemos, por ejemplo, que ha habido diferentes aplicaciones de metodologías ágiles. Empezamos por metodologías como XP, por ejemplo, Agile, y pues tenemos, que 2 veces abierto, bueno. Y tenemos finalmente Scrum, que es la más utilizada hoy en día. Entonces Scrum viene a cubrir todo lo que nosotros tenemos dentro del agilismo, todo el concepto de agilismo, y viene a explicarnos cómo realizarlo, cómo se iría a aplicar. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Primero, en Scrum tenemos algunas ceremonias. ¿Sí saben cuáles son las ceremonias de Scrum? ¿No? Ceremonias de Scrum. ¿Quién recuerda cuáles son las ceremonias de Scrum? Bueno, nosotros tenemos dentro de Scrum algo que se llama sprints. Cada sprint es un ciclo completo que debe entregar algo, debe finalizar en una entrega. Esos sprints empiezan con una ceremonia. Esa primera ceremonia es el sprint planning, es la planeación del sprint. Las ceremonias son reuniones, ¿listo? Entonces, esta primera ceremonia es el sprint planning. En el sprint planning nosotros definimos cuáles son esos requerimientos que tenemos en el backlog que ya el product owner estuvo intentando armar a partir de toda la información que le dio el cliente. Por lo general tenemos al product owner ahí. El product owner puede ser una persona del cliente o puede estar dentro de nuestro equipo, pero relacionada estrechamente con el cliente, entendiendo todo el tiempo el cliente y hablando todo el tiempo con el cliente. Esta persona hace ese backlog de producto que nos dice todo lo que va a contener el producto al final. ¿Y qué pasa? Pues, bueno, cuando ya tenemos esa lista de todo lo que quiere el cliente para el final, a nosotros no nos interesa eso como un contrato, no sabemos hasta qué punto vamos a llegar en cada uno de los sprints. Entonces, en este sprint específico, nosotros definimos qué es lo que vamos a hacer. Entonces, decimos en promedio es un mes el sprint. Entonces, digamos que vamos a trabajar con ese sprint mensual. Para este sprint mensual tenemos ese backlog de producto, entonces prioricemos. Veamos cómo priorizar. Bueno, vamos a definir cuáles de esos requerimientos, cuáles de estas listas de necesidades que tiene el cliente son las que le van a generar más valor. ¿Por qué? Porque estamos aplicando agilismo. Entonces no priorizamos por qué deberíamos hacer primero, el login, porque es lo primero que se ve. No, priorizamos por qué es lo que genera más valor, qué es lo que nos puede generar victorias para el cliente, qué es lo que le puede generar un retorno de inversión. Entonces, el Product Owner tiene que tener la capacidad de realizar estimaciones incluso financieras, si es necesario, para poder dirimir eso, para poder definir cuáles son las cosas que tienen mayor valor. Sin embargo, hay algunos requerimientos que no se pueden hacer sin otros, entonces empiezan a agrupar. Entonces, en la reunión del Scrum Planning, del Sprint Planning, perdón, nosotros tenemos al equipo de desarrollo, tenemos diseñadores, tenemos personas de redes, de servidores, todos los que puedan participar en algo. E incluso si nosotros necesitamos que alguna persona dentro del cliente trabaje con nosotros, por ejemplo, realizando carga de información
inicial para pruebas o definiendo algunos formatos o algunos formularios, esa persona también estaría dentro del equipo de ese sprint. Entonces, todas las personas relacionadas, por lo general también incluimos a personas del cliente, están en esa reunión de sprint planning en la que por parte del product owner, pues tenemos una predefinición de cuáles son los requerimientos más importantes, los que generan mayor valor, y eso lo ratificará el cliente. Y pues en esa predefinición lo que hacemos es seleccionar cuáles requerimientos creemos nosotros, según la experiencia que tenemos, equipo completo, que se alcanzan a desarrollar dentro de este sprint. Seleccionamos aquellos requerimientos que consideremos generan mayor valor y se alcanzan a desarrollar dentro de ese sprint y lo pasamos al sprint backlog, el listado de este sprint. Y ya no nos preocupamos por el momento por el product backlog, sino solo por el sprint backlog. Ese sprint backlog debe tener una meta general. Es decir, no tomamos requerimientos con valor de una y de otra actividad, sino algo que al final nos vaya a entregar un producto completo, funcional, algo que podamos implementar, sin importar qué tan grande sea, algo que podamos implementar totalmente. Y a eso le llamamos el sprint goal, la meta. ¿Qué es lo que vamos a poner como meta? Bueno, algo funcional. La meta en este caso es solucionarle a recursos humanos que pueda tener la nómina de este mes. Listo, que pueda generar sin ese error que tiene la nómina de este mes. Entonces, todo el tiempo teniendo eso en mente, nosotros podemos hacer modificaciones durante el sprint de de cuáles son los requerimientos que sí o que no se van a incluir, o de cómo vamos a manejar X o Y requerimientos que están dentro del sprint backlog. Pero nunca debe cambiar ese sprint goal, esa meta del sprint, que es efectivamente que nómina pueda generar una nómina diferente, una nómina sin X error este mes. Entonces, pues ya tenemos como un objetivo claro y tenemos una estrategia para simplificar la manera en la que nosotros definimos qué es importante y qué no. Y con esa meta, entonces, durante el sprint tenemos otras ceremonias. El sprint planning es la primera. Tenemos después el Scrum Daily, que es una reunión diaria. Todos los días se va a reunir el equipo completo. Esa es una reunión stand-up, pues cuando no estábamos en la virtualidad se hacía en una reunión física, todos viéndose la cara durante 15 minutos y es una reunión de pie por eso. ¿Por qué? Porque necesitamos que se acabe en solamente 15 minutos. Necesitamos proceder. Se pueden hacer muchas otras reuniones durante el día, pero esa es del equipo completo, 15 minutos diarios. Hay algunas sugerencias en versiones anteriores de la guía de Scrum. Dice, por ejemplo, que se pueden hacer una serie de preguntas como qué se hizo en el día anterior, qué problemas tienen, si hay algo que los está deteniendo para continuar en algún requerimiento específico y con qué van a continuar ahora. Listo, eso es como una guía. Sin embargo, Scrum se convirtió más que en una metodología, en un marco de mejores prácticas, lo que significa que lo que nos da son sugerencias de cómo realizar de la mejor forma algo. Entonces ya no nos impone, por ejemplo, la lista de preguntas, sino cada vez es más flexible. Pero sí sugiere que siempre se haga ese Scrum Daily, esa reunión diaria. Va a depender del equipo, va a depender de cómo funcione, si es distribuido, pues no va a ser una reunión stand-up, todos parados y todos al inicio del día, bien 7 de la mañana, todos en una sala. Los del equipo, ¿no? O sea, los ocho personas del equipo Scrum, sino que ya lo podrían tener de otra manera. Cada equipo adapta esas condiciones. Entonces tenemos por ahora dos ceremonias, el Sprint Planning y el Scrum Daily. Al finalizar cada semana nosotros tenemos, tenemos reviews, tenemos verificaciones o tenemos una reunión un poco más larga. Tenemos un Sprint Review al final de todo el sprint en el que cuadramos una demo, es decir, mostramos funcionalmente, o sea, funcionando, mejor dicho, lo que se desarrolló entre todos los miembros del equipo y con el cliente. Y tenemos un retrospective, que es la ceremonia o la reunión en la que evaluamos cómo lo hicimos. Entonces, de qué manera realizamos esto, qué errores cometimos, cómo podemos mejorar, que declaramos un éxito y para poderlo repetir en el futuro.
Entonces, esas son nuestras ceremonias de Scrum. Tenemos además los 3 roles principales. El Product Owner, que es quien le va a priorizar el backlog y el sprint backlog como a partir de sus goals, de sus metas, lo va a priorizar por el valor que le genera al cliente. Va a estar pues actuando como comunicador, va a ser parte activa de todo el proceso, puede ser alguien del equipo de desarrollo o puede ser alguien del cliente. Está el Scrum Master. El Scrum Master va a ser aquella persona que se va a encargar de que se cumplan los valores y los principios, va a promover el uso de las ceremonias de Scrum y va a promover el uso correcto de cada uno de los artefactos de Scrum, como el Product Backlog y el Sprint Backlog, por ejemplo. Y quien nos va a ayudar a definir de la manera correcta esos Sprint Backlog, esos Product Backlog y nos va a guiar en cómo se utiliza Scrum. Profe, qué pena, ¿usted está mostrando eso que está comunicando o está quieta la presentación? En este momento sí, lo dejé en historias de usuario. Ah, ok, estaba preocupado yo ya por mi internet. Gracias. Qué pena. Vale. Bueno, entonces efectivamente tenemos estos 2 roles y pues el tercero que es el team. En el team están incluidos el Scrum y el Scrum Master y también el Product Owner, ¿listo? Y el team pues tiene desarrolladores, tiene todas las personas, todos los que vayan a participar con alguna actividad en ese sprint, todos hacen parte del team. Listo. Entonces, lo primero que hacemos es el sprint planning en la primera ceremonia. El sprint planning nos define cuáles son los requerimientos que nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? Y para definir esos requerimientos, nosotros tenemos un marco de tiempo, entonces necesitamos saber qué requerimientos alcanzamos a hacer en ese tiempo. También tenemos que saber cuál es el valor de esos requerimientos porque sabemos que la priorización se hace por valor. Queremos realizar primero los requerimientos que generan mayor valor. Entonces aparecen las historias de usuario. Listo. Este es el primer artefacto que nos va a servir para realizar estimación de esfuerzo, ¿no? Entonces las historias de usuario son una manera breve en la que nosotros explicamos una necesidad. En esta historia de usuario nosotros tenemos 3 partes básicas, 3 partes imprescindibles. Es el rol, el qué es lo que vamos a lograr y para qué lo vamos a lograr. Entonces, nosotros podemos tener un requerimiento como, por ejemplo, a ver, hagamos una lista de requerimientos, borrador base. Entonces podemos tener, si nosotros quisiéramos un sistema que nos vaya a calcular el IMC de las personas para darles recomendaciones nutricionales y de salud dentro de una IPS. Entonces, ese sistema va a tener que realizar varias cosas. Primero, recibir peso y talla. Segundo, calcular el IMC de acuerdo al peso y la talla. Bueno, también creo que influye el género y no recuerdo qué más, otras cosas. Calcular el IMC tendremos que tener algunas recomendaciones por cada categoría según el IMC. Entonces tendremos que calcular la categoría según el IMC y podemos tener, bueno, digamos una dieta, podríamos tener una dieta propuesta por IMC, digamos que se hiciera así por categoría. Entonces, listo, tengo estos 5 requerimientos. Entonces, el primero va a ser recibir peso, talla, género, etc. Entonces, una historia de usuario me dice que yo debo responder primero cuál es el rol, después el qué quiero hacer, qué quiero lograr y el para qué. Tengo que responder esas 3 cosas. Entonces, dentro de recibir peso, talla, género, etcétera, todos los datos, entonces tengo que decirle primero cuál es el rol de la persona que lo va a utilizar.
digamos que estuviéramos hablando de un usuario primero, entonces sería como usuario de la IPS, como cliente de la IPS, como, bueno, eso se llama paciente, ¿cierto? Si es una IPS, se llama paciente. Como paciente, ¿quiero qué? Quiero poder entregar la información básica necesaria de cálculo, para el cálculo del IMC. ¿Para qué? Bueno, para que el nutricionista, para que el médico, para que el tratante, quien sea, pueda ofrecer información de dietas y demás requerido. Entonces, el rol, ¿quién es el que lo va a utilizar? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Y para qué es que quiere hacer esto? Entonces, esto mismo podría tener una segunda definición. El mismo requerimiento puede tener varias historias de usuario. Entonces, digamos que esto no siempre lo ingresa el paciente, sino puede ser también una enfermera. Entonces, como enfermera, no sé, de tallaje, digámosle algo así. Entonces, quiero diligenciar la información del paciente. La información del paciente que llega a consulta. ¿Para qué? Para que el médico tenga la información disponible cuando empiece la consulta. Entonces tenemos esas tres partes principales, el cómo, quiero y para qué. ¿Listo? Entonces, como tal rol, quiero hacer tal cosa para lograr tal otra cosa. A eso se refiere el cómo, quiero y para poder tal. Listo. Estas historias de usuario no nacen en Scrum, nacen en Extreme Planning, en Extreme Programming, perdón, en XP, en la metodología XP, que es una metodología ágil. Sin embargo, Scrum obtiene gran parte de sus artefactos de otras metodologías. Entonces tenemos estas historias de usuario, por ejemplo, usualmente en un tablero Kanban. ¿Ustedes saben qué es Kanban? ¿Alguien ha escuchado acerca de Kanban? Bueno, los siento participando muy poquito. ¿Están perdidos? Estoy hablando muy rápido. Me dicen que hablo muy rápido. Estoy hablando muy rápido. No, no, profe, solo yo creería más bien que eso, que varias cosas que nos has preguntado las hemos medio sabido, pero con otros términos. Porque, por Ok, ejemplo, lo de que hablabas de las reuniones de sprint y eso, yo las conocía como reuniones, no como ceremonias. ok. Entonces son cositas así. Ah, bueno, listo, buenísimo. Bueno, en este caso, cuando hablamos de Kanban, hablamos de tableros, tableros en los que ponemos las historias de usuario. Para eso se utilizan, por ejemplo, tableros de Trello. ¿Ustedes han escuchado sobre Trello alguna vez? Bueno. Sí, una web app, una aplicación web. Exacto, es una aplicación en línea que dispone de tableros que nos permite gestionar, en este caso, actividades. Entonces, yo como que limpié cookies y sesiones y de todo y ahora me toca iniciar sesión en todo cada vez que voy a entrar. Bueno, entonces, lo que nosotros podríamos tener en un tablero de Trello es un backlog, o podemos tener varios backlogs, o podemos utilizarlo para simplemente disponer de alguna manera organizada las historias de usuario. Pongamos uno nuevo. Sí, nuevo, ¿cómo es que se crean tableros? Acá. Entonces le damos crear tablero. Y lo que tenemos acá es simplemente un espacio en el que nosotros podemos agregar una serie de etapas por lo general a la que le vamos a agregar algunas actividades. Dios, ya. Listo. Entonces yo puedo agregar primero como primera lista. Ya casi. Está como lento.
Entonces, como primera lista, yo podría tener el product backlog. El backlog de producto. En esta primera lista yo tendría todos mis requerimientos. Entonces yo podría tener una segunda lista que sería el backlog del sprint, el sprint backlog. Y digamos que tengo una tercera lista que va a ser lo que está ya en construcción y lo que va a estar finalizado, o sea, para pruebas y para demo, para la reunión de review, para demo. Entonces empecemos por acá. A cada una de estas listas yo le puedo agregar tarjetas. Entonces todas las tarjetas, todas las historias de usuario empezarían en el backlog de producto. En esa tarjeta yo puedo anotar lo que quiera. Entonces lo voy a anotar como una historia de usuario básica. Entonces no sé, como usuario general, lo que sea, quiero, se me pasó a la siguiente tarjeta. Bueno, como usuario, no me está dejando darle enter. Vamos a pasar acá. Usuario, quiero hacer el ingreso de mis datos para generar un registro para el médico. Listo, por ejemplo. Entonces, puedo tener acá mis historias de usuario. Entonces, cuando ya tenga mis historias de usuario, yo voy a poderlas gestionar. Entonces digo, bueno, listo, esta historia de usuario tiene un valor que lo tengo que poner cuantificado numérico, digamos, de 20. Entonces es una historia muy importante dentro de mi lista de requerimientos. Entonces la vamos a hacer dentro de este sprint y además alcanzamos a hacerla dentro de este sprint. Entonces la paso para el sprint backlog. Y después se hace una reunión en la misma reunión, perdón, se asigna quién va a ser quien la va a realizar. Entonces, cuando esa persona la vaya a realizar, puede tomar varias tareas y puede que no la realice inmediatamente. Cuando ya la vaya a realizar, entonces la pasa a construcción y finalmente la pasa a pruebas cuando sienta que ya está finalizado. Y cuando ya haya realizado las pruebas, entonces la puede pasar al demo para que esté en la reunión de review. ¿Listo? Entonces, esto es Kanban. Kanban es utilizar tableros y tarjetas para guiar el seguimiento o para visibilizar, para ver de una manera clara, gráfica, cuál es el proceso y en dónde estamos con cada una de las actividades. Listo. Entonces tenemos nuestras historias de usuario que deben ser, en ese caso, sencillas, deben ser claras, deben ser entendibles para los desarrolladores, debe entenderse qué es lo que se va a realizar allí técnicamente, no simplemente decirle, bueno, hay que hacer un informe para que el gerente pueda definir cuánto va a gastar el otro mes. No, sino tendríamos que decirle, se debe generar un informe de tesorería o de gastos o de ingresos que va a utilizar la gerencia y el informe debe contener gráficos de tal, tal, tal. ¿Sí? Cosas que se puedan entender, que sea claro qué es lo que va a contener. Entonces, después de tener esa historia que va a ser bastante clara, nosotros vamos a proceder a la estimación. El primer tipo de estimación que tenemos es el valor. Este valor lo va a poner el Product Owner. El Product Owner tiene entonces una responsabilidad con el cliente y es estimar qué le va a generar mayor valor. El valor no tiene que ser solo económico, pero en la mayoría de los casos es económico, ¿listo? Y dependiendo de eso, pues le va a poner un valor a cada una de las historias. Después de tener ese valor, entonces estimamos cuáles son las dependencias, es decir, si tiene otras historias de usuario que se deban realizar para poder realizar esta. Le ponemos un nombre, le ponemos un código, le damos una descripción a la historia y le damos algunas condiciones de satisfacción. Es decir, nosotros asumimos que esa historia de usuario ya está realizada, ya está desarrollada cuando pasa esto. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, dice,
La tarjeta es la número 3 de resolución de ecuaciones y la descripción es: como cliente quiero que los usuarios puedan resolver ecuaciones hasta de grado 5 y que muestre los resultados ordenados por variables. Es como para una calculadora científica o algo así. Entonces, acá tenemos el cómo, quiero y para qué. ¿Listo? Muy sencillo. Después, en las pruebas de aceptación, le digo, ¿cuáles son las condiciones de satisfacción? Bueno, que se pueda resolver la ecuación con una solución determinada, que se pueda avisar de una ecuación que no tenga solución y que la resolución de la ecuación con resolución de una ecuación que tiene soluciones infinitas. Es decir, que si una ecuación tiene muchos tipos de soluciones, pues pueda dar al menos una. Entonces ya tenemos acá unas condiciones con las que le podemos dar la definición de hecho. ¿Listo? Esa definición de hecho hace parte entonces de la tarjeta de la historia de usuario. Después de tener ya dependencias, descripción, título, el identificador, el valor y las condiciones de satisfacción, procedemos a realizar una estimación. Esto lo realiza todo el equipo. ¿Listo? Este equipo, este team, en este caso, no tienen roles, son responsabilidades en Scrum. Tiene la responsabilidad, el team, de definir cuáles van a ser las tarjetas que implican mayor o menor dificultad, porque vean que lo que tenemos acá en el valor no tiene que ver con la dificultad para realizarlo. Está enfocado en el valor que va a generar para el cliente, y nosotros podemos tener algo que tenga bastante valor con una estimación de esfuerzo bastante pequeña, algo que sea muy sencillo de realizar, que signifique algo muy importante para el cliente. Entonces, en ese sentido, la estimación y el valor no van a estar directamente relacionadas, no es como mayor valor, mayor estimación ni nada por el estilo. Entonces, la estimación tiene otros procesos, otras técnicas con las que se puede realizar. Una de las técnicas más usuales, esto se realiza durante el proceso del sprint planning, ¿listo? Durante el evento, durante la ceremonia del sprint planning, nosotros vamos a realizar lo que se llama un Scrum Poker. ¿Qué es el Scrum Poker? Bueno, cuéntenme, ¿alguno de ustedes juega póker? ¿Alguien ha jugado póker? Póker, ¿alguien? ¿Nadie juega póker? Todos muy No, profe, juiciosos. por mi No, parte no. nada. No, la verdad no. Ocasionalmente en un videojuego, pero el resto nada. En un videojuego, bueno, eso es aceptable porque es exactamente eso. Hay pues algunas herramientas online para realizar el Scrum Poker, en el que lo que hacemos es apostarle a un valor y vamos negociando ese valor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros tenemos acá ya la definición, tenemos muchas tarjetas, entonces tenemos que darle una estimación para empezar a sacar o a poner en el Sprint Backlog, empezar a saber qué es lo que vamos a hacer dentro de este Sprint Backlog. Hay una forma muy sencilla, ¿no? Digamos, como para no entrar en todo el detalle del póker, la forma más sencilla de hacerlo es cada quien lee en la historia, cada quien toma un valor de la serie de Fibonacci. ¿Sí saben cuál es la serie de Fibonacci? Es una serie Sí. numérica. Es el 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Bueno, es una serie numérica en la que los valores van aumentando con la suma de los dos anteriores y empieza por 1, 1. Aquí tienen una diferencia, la empezamos es por 0, 1 y no por 1, 1, y después ponemos el 2 de una vez, pero a partir de allí sí es Fibonacci tal cual. Entonces, 2 y 3 da 5, 3 y 5 da 8, 5 y 8 da 13, 21, 34, etcétera, ¿no? Entonces tomamos un valor dentro de la serie de Fibonacci y se lo asignamos a la tarjeta, de acuerdo a nuestra experiencia. Esta es nuestra experiencia subjetiva. La ponemos en una tarjeta boca abajo, ¿listo? Cada uno hasta que todos terminen en la mesa, todos los 8 del equipo, los 5, los que sean, terminen de poner su valor. Entonces, de acuerdo a esa estimación que le pusieron, esta es una estimación de esfuerzo, de acuerdo con lo que saben que puede ser difícil o puede ser fácil, entonces digamos que lo vamos a utilizar hasta 21. 21 sería muy difícil, 3 sería más o menos sencillo, porque tengan en cuenta que estos también son pesos y por eso utilizamos Fibonacci.
Y 0 sería, no, esto sale solamente con mirarlo, no toca hacer nada. Listo. Entonces tengo esto y cada uno de los miembros del equipo le va a poner un valor. Entonces, tomamos los extremos, cuando ya volteamos las cartas, tomamos los extremos. Ah, bueno, listo. Alguien le puso 0. ¿Y por qué crees que 0? Ah, no, porque es que esto ya está hecho. Eso lo tenemos en este otro desarrollo que ya habíamos hecho, entonces es solo tomarlo y ya. Ah, bueno, listo. Entonces ahí empezamos a explicar por qué dimos esa estimación y de acuerdo con eso se empieza a dar una negociación. Ah, bueno, entonces yo estoy más de acuerdo con que esto tenga tal, pero resulta que no estás teniendo en cuenta que esto también tiene eso. Yo por eso lo puse en 21, porque esta característica es diferente, porque toca instalar un servidor nuevo, porque toca comunicarnos con el directorio activo, porque toca, bueno, hacer alguna condición adicional para poder realizar esto. Entonces, bueno, listo, no, entonces no era 0, ahí sí no nos sirve esto, pero podemos tomar esto como base, entonces lo podemos dejar en 13, le bajamos un poco, listo. Entonces, de esa manera, el equipo llega a una estimación. ¿Listo? Es una negociación, parte de la experiencia de cada uno. Primero se estima de manera individual y con alguna técnica, por lo general una técnica de negociación entre el equipo, entonces llegan a un resultado, llegan a un valor y se estudia cada una de las tarjetas de manera individual, no en comparación una con otra. Cuando ya tenemos todas las tarjetas de mayor valor estimadas, entonces empezamos a ver cuáles de ellas, según esa estimación del esfuerzo, van a estar dentro de nuestro sprint planning. Listo, entonces, ¿qué es estimación según lo que les estoy explicando? ¿Qué entienden ustedes por estimación en Scrum? Es como tratar de realizar una predicción El nivel de del esfuerzo. esfuerzo. Es una predicción tal cual, entonces, pero no es una predicción a partir de la nada, sino a partir de la experiencia y tiene razones y por eso es que aprovechamos que hay varias personas en el equipo y que hay confianza total en las capacidades de cada uno, es decir, en que cada uno tiene su experiencia y cada uno tiene la capacidad de estimar el esfuerzo que requeriría cada uno de esos requerimientos, de tal manera que al finalizar ese ejercicio, pues recibimos diferentes puntos de vista que nos llevaron a una conclusión a partir de una negociación. Eso pues es una de las formas de hacerlo, no es la única técnica que existe. El póker también se puede hacer con otras formas un poco más avanzadas, no la que les acabo de contar, que digamos es una versión casi ni póker, sí, es una versión habladita, y hay algunas herramientas para ello. Si ustedes buscan en línea Scrum Póker, bueno, ahí apareció la que yo utilizo a veces, pero si ustedes buscan, bueno, online, Freevea, tanto lo buscan que hasta aparece Scrum Planning Poker Online, hasta aparece en las sugerencias de Google. Entonces van a encontrar que hay muchas herramientas. Aquí hay un scrumpokeronline.org, no lo conozco. Planningpokeronline.com tampoco lo conozco. Scrumpoker.online, Planning, Scrumpine.poker. Bueno, hay un montón de herramientas que se pueden utilizar para eso, que facilitan ese proceso de negociación, que lo vuelven casi un juego. Y empezaron a salir más últimamente, pues ya hay una variedad impresionante desde la pandemia, porque pues obligó a que los equipos fueran distribuidos necesariamente. Antes los equipos de Scrum tenían reuniones presenciales. ¿Por qué? Porque pues así estaba definido incluso en Scrum, pero con la pandemia incluso cambió la guía. La pandemia ya no obliga a que esa reunión de 15 minutos diaria sea presencial. Eso ya, la pandemia nos cambió muchas cosas. Listo. Entonces, de esa manera es que lo realizamos. Ahora, nos quedan 25 minutos. Yo quiero que organicemos de una vez los equipos con los que van a trabajar durante este ciclo. Cuéntenme primero, ¿les quedó alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que acabamos de hablar sobre estimaciones de Scrum? Preguntas, dudas, comentarios. ¿Alguien alguna vez había tenido que estimar esfuerzo para algún desarrollo?
Yo una vez participé en un grupo que se usaba una tabla que había sacado Mintic, en donde se llamaba también como puntos de esfuerzo o puntos de función, pero la idea era hacer las estimaciones. Ok, súper chévere. No sabía que había una tabla de Mintic para eso. Si no la puedes pasar, sería súper chévere. Voy a buscarla para pasarla, creo que sí. Bueno, entonces, listo. Nosotros tenemos en este caso que trabajar en equipos cada uno de los sprints. Las entregas son únicamente grupales, de tal manera que ustedes si entran a la plataforma ahorita, pues los sprints les aparecen vacíos, porque yo ya puse la condición que solamente las van a ver cuando cuando yo ya haya registrado los equipos y el que ya esté registrado en un equipo en la plataforma, entonces ahí ya les va a aparecer. ¿Para qué? Para que cuando ustedes carguen algo, pues inmediatamente les aparece la entrega a todos los miembros del equipo y la nota también es grupal para el equipo. Entiendo que muchos de ustedes ya se conocen de ciclos anteriores, entonces, ¿cómo? Una consulta, ¿cada uno Cuéntame. tiene que cargarlo o específicamente algún usuario tiene que cargar la tarea? Si uno de ustedes, o sea, haciéndolo de esta manera, ¿no? Por eso fue que le puse la limitación del grupo. Con que uno de ustedes lo cargue, ya le aparece a todos, ¿listo? Una sola persona lo tiene que cargar. Ok, Bueno. gracias. No hay entregas individuales, ¿listo? Eso sí es condición de este ciclo, no hay entregas individuales. Entonces, quiero saber primero cuáles son los grupos que ya están formados. Ayer, por ejemplo, creo que Tomás me había dicho que ya tenía grupos, ¿cierto? Sí, claro, profe. Listo. Por favor, en el chat, en un solo mensaje me escribes el nombre de todos los integrantes. Ustedes serían el grupo 1. ¿Quién más? ¿Alguien más ya tiene grupo? ¿Nadie más? Bueno. Sí, profe, tenemos otro grupo, sino que nos faltaría una persona porque el otro compañero pasó a desarrollo web. Entonces, Los dejó botados, no, pobrecitos. no. Eso pasa hasta en las mejores familias, no te preocupes. Esto se arregla. Entonces, ya tenemos 2 grupos, eso significa 10 personas y tengo 27 personas en la reunión. Entonces, por favor, levanten, bueno, 9 personas tienen grupo, entonces levanten la mano todos los que no tengan grupo en este momento. Néstor García, entonces, Una grupo pregunta, 3. profe, digamos, una pregunta, si por ejemplo somos 2 personas en un grupo que entramos pues ya nos conocemos, esas 2 personas podemos seguir y complementarlo con 3 más. Sí, claro. Listo. Entonces, empecemos por Néstor López García. Entonces, grupo 1, Tomás Martínez. Grupo 2, Miguel Ángel. Miguel Ángel, no alcanzó a ver tu apellido. Rodríguez. Listo. Entonces, Tomás Martínez y Miguel Ángel Rodríguez. Necesito que me pongan en el chat, por favor, los nombres de los miembros de su equipo. Está bien que sean 4 por el momento, ¿listo? Porque no todas las personas están en clase hoy, entonces muchas personas van a llegar sin equipo y van a necesitar que alguien las adopte. Entonces, listo. Tercer grupo, Néstor López García. Entonces, Néstor López, vas a trabajar en este caso con Laura Barrera, Carlos Alberto Quiñones, Y con Diego Ubaque, yo estoy con Diego, si se puede, ahí en ese mismo grupo, profe. Diego Vaca. Diego Vaca es Ubaque. BACC Ubaque. Ok. Ubaque, profe. Ubaque. Ubaque, bueno, pues estaba cerquita. Listo. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4 personas. Dejémoslo de 4 por si al caso llega alguien después. Bajen la mano los que ya. Agregué Ronnie Martínez en ese grupo. ¿Quién? Ronnie Martínez. ¿También en el mismo grupo? Sí. Chévere, perfecto. Listo, entonces quedaron completos. Entonces, bajen la mano los que ya tienen grupo. Significa Néstor, Laura, Carlos Alberto, Diego y Ronnie ya pueden bajar la mano. Siguiente grupo, Ronald de Oz. Ronald, ¿cuál es tu nombre, por favor? Ronald de Oz, ¿quién eres tú?
Ronald Real Gutiérrez. Ronald John Real Gutiérrez. Listo. Ah, bueno, eso tiene un poquito Creo más de que sentido. ahí en el grupo escribí los nombres de los dos que estamos en el grupo. En el grupo, en el chat escribiste los nombres de las dos personas. ¿Estás hablando de De Hernán Medina, ese. y Jessica? No, Y espérate Jessica a que los asigne a algún grupo y hacen lo mismo que hicieron en el grupo 2. Incluyen a la otra persona, ¿listo? Ok. Miguel, Karen, listo. Y aquí está el grupo 1, también vi que ya lo anotaron. Ya se me fue para otra parte. Listo. Bueno, entonces, siguiente grupo, empezamos por Ronald de Oz. Y acá. Juan Barros. María Alejandra Ángel. María Alejandra Ángel. Jan Kenny Cárdenas. Y no más. 1, 2, 3, 4 personas. Listo. Ronald, Juan Barros, María Alejandra Ángel, Jan Kenny Cárdenas. Ya pueden bajar la mano. Y continuamos con Alexander Espinel. Alexander Espinel, entonces estaría trabajando. Jan Kenny, ya tienes grupo. Listo. Alexander Espinel con Hernán Medina. Cristian David Ruiz. Jessica Paola. Jessica Paola, ¿qué apellido tiene? González. Listo. No creo que Jessica haya con más. Y. Jessica con Y, listo, gracias. Y tenemos 1, 2, 3, 4. Listo, ya pueden bajar la mano. ¿Nadie más falta por grupo? ¿Seguro, seguro? María Alejandra, tú ya estás en el grupo anterior. Juan, Ronald, bueno, al parecer ya están todos los que están en clase al menos. Entonces, les voy a dar 5 minutos para que por favor cuadren en el chat, cada uno con las personas que corresponden, vean si comparten algún número telefónico o algo de tal manera que se puedan reunir, porque entiendo que posiblemente no se conocen de ciclos anteriores, ¿cierto? Entonces, 5 minutos, 5 minutos, ya miramos. Ronald, ¿sabes qué puedes hacer? Crea un grupo de WhatsApp y pasas el enlace para que se metan los de tu grupo. Eso Listo. les puede facilitar ahí comunicarse ahorita. El primero que está anotado en cada grupo crea el grupo y los demás nos unimos, ¿cierto? En el respectivo grupo. Pues en el caso de Ronald, que veo que está ofreciéndose ahí de una vez, sí, claro. Y pues de paso no les toca dejar el número de teléfono en el chat. Les No, facilita. me parece excelente. Los primeros de cada grupo que creen los grupos y no lo pongan. Por ejemplo, el grupo se llame Néstor al López. principio Alexander Espinel. Listo. Néstor López, Ronald, Alexander Espinel, Miguel Ángel Rodríguez y Tomás Martínez, aunque Miguel Ángel y Tomás ya conocen a su grupo, ¿no? Sí, claro, Y Max profe. Carmona. Nosotros venimos del ciclo pasado. Imagínate, ya tienen ventajas competitivas. Va a ser injusto para los otros grupos. ¿Dónde está el grupo 1? No veo. ¿Me pueden anotar nuevamente los nombres del grupo 1? Es que lo busco, pero no lo veo por ninguna parte.
Profe, ¿qué grupo quedé asignado? ¿Estás hablando? ¿Quién? ¿Quién está hablando? No oí quién me estaba preguntando. Ronald. ¿Ronald qué? ¿Ronald de Oz? Sí, señora. Ah, listo, vale. Entonces, el grupo 1 es de Tomás Martínez. Listo. Grupo 1, Tomás Martínez. Grupo 2, Miguel Ángel Rodríguez. Grupo 3, Néstor López. Grupo 4, Ronald de Oz. Grupo 5, Alexander Espinel. Grupo 6, Max Carmona. Y grupo... no, este es el mismo de Miguel Ángel. Este es el grupo 2. Listo. Grupo 6, Max Carmona. Por el momento no tenemos más grupos. Profe, ahí le envié nuevamente el nombre de los grupos. Nombre del grupo. ¿Grupo 1? Sí. Listo, vale, gracias. Diego, yo no sé por el que ustedes utilicen, yo la verdad Telegram no lo utilizo, por eso se me ocurrió decirles que WhatsApp, pero sí, creo que ahora utilizan más Telegram, ¿cierto? Compañeros, ya dejé el enlace. Bueno, en promedio 4 personas, 6 por 4, 24 y un grupo de 5, dos grupos de 5, 24, 25, 26 personas. ¿Por ahí hubo alguien más? No, solamente 26, listo. Bueno, entonces creo que ya formamos todos los grupos con los que están. Entonces, para los que vean la grabación posterior, yo voy a crear grupos aleatorios para el resto de las personas. Ahí sí toca que vean cómo quedó el grupo aleatorio cuando entren a clase y puede ser a través del correo electrónico, intenten contactar a las otras personas. Por el momento solamente estos 6 grupos quedan armados. La primera entrega, el primer sprint, no se preocupen, es simplemente el grupo. Es la definición del grupo, los roles dentro del equipo Scrum que van a tomar cada uno. Listo, no más. Entonces no vamos a tener una entrega fuerte esta semana y les voy a activar esa entrega hoy es jueves, sería mañana ya les puedo cargar estos grupos a Moodle para que les aparezca ese sprint para que lo puedan subir. Listo, al menos a los grupos que ya están. Si llega alguien más, entonces ahí empezamos a mirar quién va adoptando. Bueno. Y listo. Pues la clase de hoy era simplemente de estimaciones de Scrum. Hicimos de todas formas un repaso completo acerca de metodologías ágiles, de qué significa agilismo y de Scrum en sí mismo. Mañana les voy a compartir la guía de Scrum, así como para que tengan fresco el tema, para que lo tengan presente. Y vamos a hablar sobre entrega continua y despliegue continuo. Pero cómo se diferencia esa entrega y ese despliegue en móviles y en web, porque es posible que alguno ya lo haya trabajado en web. Vamos a ver cómo funciona en móvil. Y con eso terminamos la clase de hoy. ¿Cómo se sienten? Bueno, ¿Bien? pues, gracias.
Bueno, nos vemos entonces la próxima clase. Espero que ya todos hayan podido tener el enlace a sus grupos, se hayan podido comunicar. Nos vemos mañana, misma hora, mismo lugar. Que descansen.